Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que ha estado zumbando en el mundo del espectáculo y que seguramente los dejará boquiabiertos. Sí, así es, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y cuya relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación constante. Pero no solo vamos a repasar su historia de amor conocida por todos. Hoy vamos a explorar algunos secretos familiares que hasta ahora han permanecido ocultos a la vista del público. Así que acompáñennos en este viaje lleno de sorpresas, revelaciones y, quizás, uno que otro chisme jugoso. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Bien, entremos en materia. Como saben, Kerem y Hande se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su química innegable en Senkalkapm. Su romance traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Pero más allá de los flashes, las alfombras rojas y las declaraciones de amor públicas, existen historias familiares menos conocidas que añaden otra dimensión a su personalidad y a su vida. Historias que han contribuido a forjar su carácter y a moldear sus decisiones, tanto personales como profesionales. Porque al final todos somos producto de nuestras raíces, de nuestras experiencias y de las personas que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida. Empecemos con Kerem. Muchos de ustedes probablemente saben que Kerem pasó gran parte de su infancia en el extranjero, debido al trabajo de su padre. Vivir en países como Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos le dio una perspectiva global desde muy joven. Pero lo que quizás no sepan es que esta constante mudanza tuvo un impacto significativo en la formación de su carácter. Si bien le permitió aprender varios idiomas y adaptarse a diferentes culturas, también lo obligó a despedirse de amigos y a reconstruir su vida una y otra vez. Esta experiencia, lejos de ser traumática, forjó en él una resiliencia y una capacidad de adaptación que son evidentes en su carrera y en su vida personal. Imaginen la cantidad de veces que tuvo que llegar a un nuevo colegio, aprendiendo nuevas costumbres y haciendo nuevos amigos. Un proceso que, si bien le otorgó una gran flexibilidad social, también le enseñó el valor de la constancia y la importancia de mantener el contacto con las personas que realmente importan. Profundizando un poco más en este aspecto, es importante destacar que la familia Bürsin siempre priorizó la educación y el desarrollo personal de Kerem. A pesar de las constantes mudanzas, sus padres se aseguraron de que recibiera una educación de calidad y de que tuviera acceso a una amplia gama de actividades extracurriculares. Kerem practicó deportes, aprendió música y participó en obras de teatro, lo que le permitió desarrollar sus habilidades sociales y creativas. Además, sus padres fomentaron su curiosidad y su interés por el mundo, animándolo a leer, a viajar y a explorar nuevas culturas. Este apoyo incondicional fue fundamental para que Kerem se convirtiera en un hombre seguro de sí mismo, con una mente abierta y una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Pero aquí viene un secreto familiar que pocos conocen: el abuelo paterno de Kerem fue un destacado diplomático turco. Su pasión por el servicio público y su dedicación a representar a su país en el extranjero fueron una gran influencia en la familia Bürsin. De hecho, se dice que el abuelo de Kerem fue un hombre muy culto y refinado, que inculcó en sus hijos y nietos el amor por el arte, la literatura y la historia. Esta herencia cultural es algo que Kerem lleva con orgullo y que se refleja en su interés por causas sociales y su apoyo a proyectos artísticos. ¿Lo sabían? Este legado familiar, sin duda, influyó en la visión del mundo de Kerem, inculcándole un profundo sentido de la responsabilidad social y un compromiso con el bienestar de los demás. Se dice que el abuelo solía contarle historias sobre sus experiencias en el extranjero, compartiendo anécdotas sobre la importancia de la diplomacia y la necesidad de construir puentes entre diferentes culturas. Estas conversaciones, sin duda, dejaron una huella imborrable en el joven Kerem, despertando su interés por los asuntos internacionales y su deseo de hacer una diferencia en el mundo. Además, el abuelo de Kerem era un gran amante de la lectura y tenía una extensa biblioteca en su casa. Kerem pasaba horas hojeando libros, descubriendo nuevas historias y aprendiendo sobre diferentes culturas. Su abuelo le enseñó a apreciar el valor del conocimiento y lo animó a seguir aprendiendo a lo largo de su vida.
Esta pasión por la lectura y el aprendizaje es algo que Kerem ha mantenido hasta el día de hoy, y que se refleja en su interés por temas diversos como la historia, la filosofía y la ciencia. Ahora, pasemos a Hande. La historia familiar de Hande es igualmente fascinante, aunque por razones muy diferentes. Hande creció en Bandırma, una pequeña ciudad en la provincia de Balıkesir, en Turquía. A diferencia de Kerem, que tuvo una infancia cosmopolita, Hande tuvo una infancia más arraigada a sus raíces. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos. Hande perdió a su madre a una edad temprana, un evento que la marcó profundamente y que la obligó a madurar rápidamente. Esta pérdida dejó una cicatriz imborrable en su corazón, pero también la fortaleció y la preparó para enfrentar los desafíos que la vida le depararía. La muerte de su madre fue un punto de inflexión en la vida de Hande. De repente tuvo que asumir responsabilidades que no le correspondían a una niña de su edad. Aprendió a ser independiente y a valerse por sí misma. Sin embargo, nunca se sintió sola, gracias al amor y el apoyo de su abuela materna. Pero aquí viene el secreto familiar más conmovedor, la relación de Hande con su abuela materna. Su abuela, a quien Hande llama cariñosamente mi madre, fue un pilar fundamental en su vida. Fue ella quien la crió, la apoyó en sus sueños y le brindó el amor y la contención que necesitaba tras la pérdida de su madre. Hande ha hablado abiertamente sobre la importancia de su abuela en su vida, describiéndola como su mejor amiga, su confidente y su mayor ejemplo a seguir. De hecho, Hande ha dedicado muchos de sus éxitos a su abuela, reconociendo su influencia en la mujer fuerte y exitosa que es hoy. Esta conexión profunda y especial entre Hande y su abuela es un testimonio del poder del amor familiar y de la capacidad de superar la adversidad. La abuela de Hande no solo fue su figura materna, sino también su mentora y su guía. Le enseñó valores importantes como la honestidad, la humildad y la perseverancia. La animó a seguir sus sueños y a nunca rendirse, a pesar de las dificultades. Hande siempre ha dicho que su abuela es su mayor inspiración y que le debe todo lo que ha logrado en la vida. La relación entre Hande y su abuela es un ejemplo de cómo el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. A pesar de la pérdida de su madre, Hande encontró en su abuela un refugio seguro y un apoyo constante. Esta relación especial le permitió crecer y desarrollarse como persona, convirtiéndose en la mujer exitosa y admirada que es hoy. Pero hay más. Lo que quizás no sepan es que la familia de Hande tiene una larga tradición de artistas. Su abuelo materno era un músico talentoso que tocaba varios instrumentos y que le transmitió su amor por la música a Hande. Si bien Hande no se ha dedicado profesionalmente a la música, se sabe que tiene un gran oído musical y que disfruta cantando y tocando el piano en su tiempo libre. Esta vena artística que corre por sus venas explica, en parte, su talento innato para la actuación y su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes. La música siempre ha sido una parte importante de la vida de Hande. Su abuelo solía tocar para ella cuando era niña, enseñándole canciones y contándole historias sobre la historia de la música turca. Hande aprendió a amar la música y a apreciar su poder para transmitir emociones y conectar a las personas. Aunque no se dedica profesionalmente a la música, siempre ha encontrado en ella un refugio y una fuente de inspiración. Además de la música, la familia de Hande también tiene una fuerte conexión con el arte. Su tía abuela era una pintora talentosa y su abuelo materno era un apasionado de la fotografía. Hande creció rodeada de arte y cultura, lo que contribuyó a desarrollar su creatividad y su sensibilidad artística. Esta exposición temprana al arte y la cultura, sin duda, influyó en la decisión de Hande de convertirse en actriz. Su vena artística y su capacidad para conectar con las emociones le permitieron destacar en el mundo de la actuación, convirtiéndose en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ahora, volviendo a la relación entre Kerem y Hande, es interesante observar cómo estas historias familiares influyeron en su dinámica como pareja. Ambos, a pesar de tener infancias muy diferentes, comparten una resiliencia y una determinación que los han impulsado a alcanzar el éxito en sus carreras. Además, ambos valoran profundamente a su familia y reconocen la importancia del amor y el apoyo en sus vidas. Quizás esta conexión a nivel familiar fue uno de los factores que contribuyeron a su química en la pantalla y a su relación fuera de ella. Aunque su relación sentimental llegó a su fin, la amistad y el respeto mutuo que se tienen es innegable. Su capacidad para superar los obstáculos y su compromiso con sus valores familiares fueron elementos que, seguramente, fortalecieron su vínculo y contribuyeron a su éxito como pareja.
Y aunque su relación amorosa ya no está, siempre nos quedará el recuerdo de esa pareja que nos enamoró y que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque sea por un tiempo. Además, ahora conocemos un poco más sobre sus raíces y sobre las historias familiares que los han moldeado como personas. Su legado como pareja seguirá vivo en nuestros corazones, recordándonos la importancia del amor, la amistad y el respeto mutuo. En resumen, hoy hemos descubierto algunos secretos familiares de Kerem Bürsin y Hande Erçel que nos han permitido conocerlos mejor y comprender mejor su personalidad y su trayectoria. Hemos visto cómo la infancia cosmopolita de Kerem y la pérdida de su madre por parte de Hande, así como la influencia de sus abuelos, han marcado sus vidas y han contribuido a convertirlos en las personas que son hoy. Además, hemos reflexionado sobre cómo estas historias familiares pueden haber influido en su relación como pareja. Conocer estas historias nos permite apreciar aún más su talento y su capacidad para superar los desafíos. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Nos encantaría saber qué les parecieron estos secretos familiares y si conocían alguno de ellos. Dejen sus comentarios abajo. Compartan sus pensamientos y opiniones sobre Kerem y Hande y sobre la importancia de la familia en nuestras vidas. Y antes de despedirnos, los invitamos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas. Hasta la próxima. Los esperamos con más secretos, revelaciones y chismes jugosos sobre el mundo del espectáculo. No se lo pierdan.